Dios es tan bueno que entregó a su Hijo para que muriera en una cruz por usted. Amén. Y hoy podamos disfrutar con gozo de la salvación, el perdón y la vida eterna. Hoy podemos solamente decir: Señor, gracias porque tú fuiste bueno con nosotros. Y ahora respondemos al amor que recibimos del Señor, entregando nuestra vida y nuestro corazón a Él. Amén. Quiero compartir una palabra que creo que fue de lo más motivante en la carrera culminante del ministerio de Jesús. Lo que pasó el día en el que Jesús fue crucificado, de alguna manera enmarcó lo que Jesús en esencia fue desde el momento en que pisó la tierra. Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por sus ovejas. En aquella cruz hizo su cumplimiento de esa palabra. El buen pastor también pastorea y guía a sus ovejas. Y a mí lo que más me impresiona de lo que pasó en aquella cruz es que aún en los momentos finales de Jesús no dejó de enseñar a su iglesia, no dejó de formar a su iglesia. La Biblia dice claramente: mi pueblo se pierde por falta ¿de qué? De conocimiento. Y una de las cosas en las cuales Jesús se esforzó en cada minuto que caminó sobre la tierra fue de formar y enseñar y preparar a su iglesia para todo lo que se venía. Y en la cruz no fue la excepción. Incluso hasta en sus últimos minutos Jesús nos dio enseñanzas maravillosas. Sé que en Semana Santa se acostumbra compartir un sermón al que lo llaman el sermón de ¿cómo? De las 7 palabras. Eso nos lo enseñaron incluso desde la época de la iglesia tradicional, ¿cierto? Que se solía compartir los Viernes Santos y se hablaba sobre lo último que dijo Jesús en aquella cruz. Pero lo que debemos resaltar de allí es que esas últimas palabras de Jesús, cada una de ellas tenía un sentido muy, muy específico, y tenía también un objetivo principal, y era enseñarnos algo a nosotros como iglesia hoy. Dígale al que está solo, dígale: esas palabras eran y son para nosotros. Amén. Quiero que usted me acompañe. Lucas capítulo 23, verso 33. Ya Jesús había vivido todo el martirio, había sido apresado, golpeado, maltratado, escupido, vituperado. Había recorrido todo el camino de la cruz, había sido golpeado y maltratado por todo ese camino. Y mira lo que dice la Biblia. Dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Para muchos, tal vez este sería el punto culminante del ministerio de Jesús. Para muchos que tal vez pensamos que el objetivo único de Jesús era morir en aquella cruz, tal vez aquí ya todo terminaba. Jesús fue colgado en la cruz, murió, cumplió la misión que tenía que cumplir. Pero resulta que Jesús no se detuvo allí. Aún estando colgado en aquella cruz, tenía algo preparado para ti y para mí. Dígale que está sola, dígale: todavía había algo para nosotros. Y era esa última enseñanza, era esa última palabra dada para su iglesia, para que tomáramos como ejemplo en este tiempo. Y me impresiona cómo inicia Jesús esa primera palabra. Está en el versículo 24 y dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la primera palabra que Jesús suelta en aquella cruz del Calvario fue una palabra de perdón, enfocando claramente cuál fue uno de los objetivos principales de Jesús venir a la tierra, y era traer perdón, salvación y vida eterna a la humanidad. Y el deseo del corazón de Jesús, aún estando colgado en aquella cruz, era que el Padre perdonara incluso a aquellos que le estaban crucificando. ¿Por qué Jesús lo hace? Porque Jesús quería dejar claro a su iglesia que uno de los ejes fundamentales de nuestra relación con Dios, de lo que debe provocar nuestra relación con Dios, es el perdón. Jesús, ¿qué estaba haciendo en aquella cruz? Estaba haciéndonos un llamado al perdón, a perdonar no solamente a las personas que amamos, sino un llamado al perdón incluso a aquellas personas que nos hacen daño. Dígale que está a su lado: usted debe perdonar incluso a aquellos que le hacen daño, incluso a aquellos que lo maltrataron,
incluso aquellos que lo hirieron. Mira, esas personas que estaban frente a él en la cruz fueron los que lo habían azotado toda la noche anterior. Había un juego que ellos solían tener con los reos cuando estaban siendo preparados para la crucifixión o para otro tipo de condenas. Ellos tenían un juego que hacían los romanos. Ellos hacían un círculo, todos los soldados romanos hacían un círculo. Le ponían un trapo, una venda en los ojos al preso. Y jugaban algo como, en Colombia le decimos la gallinita ciega, aquí no sé cómo se llama ese juego. Y empezaban a golpearlo. Y lo golpeaban y le preguntaban cuál soldado fue el que te golpeó. Y así jugaban toda la noche golpeándolo. Después, como burla, aquellos soldados tomaron espinos y cardos e hicieron una corona. Y empezaron a burlarse de Jesús. Si tú eres rey, tienes que tener una corona. Y tomaron aquella corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Lo golpearon, lo maltrataron. Al siguiente día lo pusieron en un cepo y empezaron a azotarlo. Quiero explicarle un poquito cómo era el proceso, cómo se desarrollaba el azotar los romanos. Los romanos tenían diferentes herramientas de tortura. Los azotaban con unos azotes de cuero. Esos eran los azotes leves. Otros de los azotes eran azotes de algo así como unas ramitas que traían espinos. Ese era el segundo tipo de castigo. Y había el tercer castigo, que era el más doloroso y el más despiadado, que eran unos azotes que tenían varios lazos, y en la punta de los lazos tenían algo así como unos ganchos de hierro, que eran como unas garras que se clavaban en la piel, y después de golpearlo, al jalarlo, arrancaban la piel. Cuando a Jesús lo fueron a azotar, cuando dieron la orden de los 40 azotes, resulta que lo que intentaba hacer Pilato, porque Pilato realmente en su corazón no tenía ni la intención ni el deseo de crucificar a Jesús. ¿Por qué? Porque a él como político no le convenía. Él estaba intentando frenar o detener una revuelta dentro del pueblo. Simplemente quería dar una lección para que el pueblo se calmara, para que el Sanedrín se calmara, para que los sacerdotes se calmaran, para que todo quedara tranquilo, porque a él le convenía la tranquilidad y la paz dentro del pueblo. Recuerda que en este momento ellos estaban siendo un dominio romano, y él era el intendente romano que se encargaba de mantener el orden en la ciudad. Y lo que había pasado con Jesús había causado una revuelta. Entonces, cuando él da la orden de los 40 azotes, estaba intentando hacer una condena ejemplar para que allí se calmara todo. O sea que esos 40 azotes fueron con aquel azote que arrancaba la piel, y lo hicieron en lugar público donde otros pudieran verlo. Lo azotaron, lo humillaron, lo menospreciaron, lo escupieron. No sé si usted ha visto la escena de la pasión de Cristo, donde es azotado. Se acerca un poco a lo que realmente pasó. Y después de que pasa todo eso, toman una cruz, la ponen sobre sus hombros, y durante todo el camino esos mismos soldados lo van golpeando y maltratando. Y cuando estos llegan a aquel lugar que llamaban la calavera, esos mismos soldados toman ese cuerpo, lo ponen en la cruz y lo clavan. Y cuando ellos levantan la cruz, la primera palabra que sale de los labios de Jesús es: Padre, perdónalos. Qué ejemplo tremendo para la iglesia. ¿Cuántos aún tantos años en la iglesia y hay personas que no hemos perdonado? Llevamos años hablando de Cristo, predicando de Cristo, pero aún seguimos teniendo odio y rencor contra algunas personas en nuestras vidas. Hay cristianos que no le hablan a su padre, que no le hablan a su madre, que no le hablan a sus hermanos. Este ejemplo en la cruz es un llamado a perdonar, y a perdonar sin importar cuánto nos hayan hecho. Si Jesús tomó el lugar él tomó la cruz en nuestro lugar.
y llevó sin tener culpa nuestros pecados y nos perdonó a pesar de nosotros haber fallado tantas veces. ¿Qué impide que nosotros hagamos lo mismo? Hoy Jesús te está diciendo en esta mañana: perdona. Si yo fui capaz de perdonarte a ti, y si fui capaz de perdonar a aquellos que me pusieron en la cruz, creo que tú también eres capaz de perdonar a aquellos que te dañaron. Dígale al que está a su lado, dígale: hoy reflexiona y empieza a perdonar. El perdón es una carga que tú llevas que te va a carcomer el resto de tu vida. Perdona ahora, no importa qué tan duro o qué tan malo fue lo que te hicieron. Hoy solamente toma la decisión de sacar eso de ti. Jesús no pensó por un instante todo lo que le habían hecho los soldados, aquellos soldados romanos, sino que simplemente tomó una determinante decisión de perdonarlos sin importar. Hoy Jesús nos está haciendo un llamado a que accedamos al perdón para ser libres. Amén. Dígale al que está a su lado: libérese perdonando. Amén. Lucas 23, verso 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow. La segunda palabra de Jesús fue una palabra de salvación, y fue un golpe en la cara a todos los religiosos. Es Jesús diciendo: solamente está en la mera potestad de Dios el salvar o el condenar. Sé que algunos de ustedes han visto en algún momento una publicación por ahí que ronda por las redes sociales de que Jesús perdonó al malhechor sin ser bautizado, sin nunca haber ido a una iglesia, sin nunca haber hecho nada, que simplemente lo perdonó. Eso no quiere decir que no sea necesario hacer todo lo aquello. Eso solamente quiere decir una cosa, escuche, una cosa: que la salvación está en la mera potestad de Dios. Dios decidió al salvarnos y perdonarnos, no porque lo merezcamos. Dígale al que está a su lado, dígale: usted no lo merece. La palabra dice claramente que por causa de nuestros pecados y nuestras culpas nosotros merecemos la muerte. También la Biblia enseña que el destino de condenación que estaba destinado para Satanás y sus ángeles fue heredado al hombre al caer en pecado. O sea que usted y yo merecemos condenación. Eso es lo que merecemos. Merecemos condenación y muerte eterna. Pero Jesús se puso en aquella cruz del Calvario para hacer un pago del precio del pecado. Había algo que el enemigo tenía en contra de la humanidad. Un derecho legal que se podía cobrar. Escuche, siempre he enseñado esto: Dios es un Dios justo, y el Dios justo nunca sobrepasará la justicia. Un Dios justo nunca pasará por encima de la ley que Él mismo estableció. Y si por causa de la rebelión el hombre fue separado de Dios, el hombre no podía acceder a la presencia de Dios, porque había un pago que se debía dar por causa del pecado. ¿Y cuál era? La muerte. Por eso Jesús, como el Cordero Santo y perfecto, aquel que nunca pecó, como humano, como hombre, 100% carne, se presentó en la cruz del Calvario, simbología de lo que se hacía en el tabernáculo. Dice la palabra que la única forma o el único medio que tenía el pueblo escogido por Dios para poder acercarse a Dios a causa de su pecado era presentar una víctima que muriera en su lugar por causa de su pecado. Entonces cada creyente llegaba al tabernáculo de reunión con un animal que presentaba al sacerdote, y el sacerdote sacrificaba ese animal, y ese animal era presentado a Dios por causa del pecado de él mismo. Pero ¿sabe qué era lo que sucedía? Lo que sucedía era que se presentaba un sacrificio, pero el oferente seguía siendo pecador.
Por eso el oferente tenía que nuevamente, cada vez que pecaba o caía, presentarse nuevamente en el tabernáculo y presentar ese sacrificio para pedir perdón por su pecado. Cuando el hombre le fue imposible, entonces Dios envió un rescate a su Hijo Jesucristo. Jesús se hace hombre para poder tomar el lugar suyo y tomar el lugar mío. Él se hace humano. Lo que se presentó en la cruz del Calvario fue Jesús siendo hombre. Pero Él vivió como hombre, pero nunca pecó. Porque era necesario que el sacrificio que se presentara fuera un sacrificio perfecto para que el pago se completara, para que el precio fuera pagado y se nos pudiera dar salvación. Tomó el lugar que nosotros debíamos ocupar por obligación y lo puso sobre Él mismo, siendo perfecto, para llevar la carga del pecado y poder traernos salvación. Por eso cuando Jesús mira a aquel malhechor que estaba en una de aquellas cruces, crucificado juntamente con Él, Jesús tiene misericordia de él y decide perdonarlo. Tal vez ese ladrón que estaba en esa cruz nos representa a nosotros, que no merecíamos ser salvados y decidió salvarnos. Escuche, mira a alguien que tenga cerca, míralo a la cara. Dígale: el único que puede salvar y el único que puede condenar es el Señor. Esa palabra de salvación en la cruz tiene una sola señal. Dios diciéndonos: no está en la potestad de ustedes dar o quitar la salvación. Alguna vez una persona me preguntó, porque la gente siempre suele a uno cuestionarlo. A veces yo pienso que son preguntas medio fariseicas. Si usted ve en la historia bíblica, los fariseos siempre se acercaban a Jesús a hacerle preguntas como para ver en qué caía. Y a veces se me acerca: pastor, y si una persona hace esto y esto y esto, ¿se va para el infierno o se va para el cielo? Pastor, mira, tengo la historia de una persona que hizo esto y esto y esto. ¿Esa persona se va a salvar o se va a condenar? Aquel se murió así o así. Alguna vez estaba yo orando en un sepelio y empecé a orar y clamé por misericordia de Dios. Se me acercó un pseudo religioso: pastor, usted no puede mentirle a ese pueblo. Esa muchacha se condenó. Si mire cómo murió. Yo me quedé mirándola. Me dijo: ¿usted por qué ora así? Yo le dije: simple y sencillo, porque la potestad de condenar o salvar es de Dios, no mía. La Biblia nos enseña a hacer qué es lo correcto y lo incorrecto. Si tú me preguntas a mí que qué es lo que Dios pide y requiere o espera de un cristiano, yo te puedo responder. Pero si tú me preguntas quién va a ser salvo o quién no va a ser salvo, yo no te lo puedo responder. Yo creo en la salvación para mí y para mi familia por fe, porque no hay forma en la que yo pueda alcanzar mi salvación. Ni aun intentando ser perfecto durante toda mi vida podré alcanzar la salvación, porque no está en mí, está en Dios darla. Por eso Jesús miró a aquel pecador que, aunque no pidió perdón, él en su decisión como Dios decidió darle la vida eterna. ¿Usted cree que ese ladrón la merecía? ¿Qué nos estaba enseñando Jesús? Que seamos lentos para andar condenando, iglesia. El objetivo de Jesús en el Calvario no fue traer condenación a la humanidad, fue traer salvación a la humanidad. Por eso el primero perdona, después salva. Que es necesario el arrepentimiento, claro. Por eso Jesús muestra primero el perdón, porque Él está abierto para recibir todo aquel que está arrepentido. Dese cuenta que Jesús le da la salvación al ladrón arrepentido, no al otro sinvergüenza. ¿Sí está entendiendo cómo es el asunto? Él mostró el perdón porque el perdón es el camino para el arrepentimiento.
El saber que hay la posibilidad de ser perdonados por Dios nos tiene que llevar a nosotros a la humillación y al arrepentimiento. Y al acudir al arrepentimiento, entonces recibiremos misericordia. Y por causa de la misericordia viene la gracia de Cristo. Y la gracia nos trae salvación y vida eterna. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Mira lo que dice Juan 10, Juan capítulo 10, verso 9. Dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare, ¿será qué? Será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús está diciendo: el único camino a la salvación, la única puerta a la salvación es a través de mí. Escuche, no es la iglesia. Olvídese de ese cuento. Mira, estaba viendo en las redes sociales ayer y salía un curita que es muy famoso por ahí que dice tonterías, un tal Toro, diciendo que solamente es posible salvarse a través de la iglesia católica. Mira, mi amado, yo le voy a decir a usted esta mañana: ninguna iglesia puede salvar absolutamente nadie. Ningún pastor, ningún predicador puede salvar a nadie. Yo no me puedo salvar ni siquiera a mí mismo. Yo tengo que recurrir a Cristo, porque solamente a través de Él puedo ser salvo. ¿Me está entendiendo? La única puerta, el único camino se llama Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Aleluya. Quiero que me acompañe. Juan capítulo 19, verso 25. Juan 19, 25 al 27. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¡Wow! La siguiente palabra de Jesús fue una manifestación de amor. Jesús partía, y al ver a su madre terrenal triste y desconsolada, Él decidió no dejarla desamparada antes de irse. Él decidió amarla. Mira, a la misma María, que cuando estaba reunida con sus discípulos, la llamaron y le dijeron: Jesús, tu madre y tus hermanos te esperan afuera. Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan mi palabra y obedecen la palabra de Dios. Pero ahora estaba viendo a su madre y sintió compasión y amor por ella. Y esa manifestación de amor fue mirar a uno de sus discípulos y decirle: ahora te corresponde a ti amarla como yo debería amarla. Fue una palabra de amor. Fue una palabra de amor hacia su familia. A mí me impresiona cómo Jesús le da importancia en ese último momento a los suyos. Escuche, estabas cumpliendo la misión más importante de la historia. Estaba cumpliendo la redención de una humanidad entera, pero tuvo tiempo para detenerse y observar a su madre. Escuche, hay evangélicos que se paran aquí, aquí y en otros lugares, a predicar, a echar fuera demonios, a soltar palabras proféticas, pero odian a su familia, desamparan a sus padres. Casualmente el sábado pasado en el Instituto Bíblico estábamos estudiando uno de los pasajes de Lucas donde vienen algunos fariseos y increpan a Jesús con respecto a la ley de lavarse las manos. Y Jesús los confronta diciéndoles: ustedes prefieren que las personas dejen desamparadas a sus padres y a sus madres con tal de que les traigan el dinerito a ustedes. Ay. Yo como que vi reflejado muchos apóstoles de este tiempo que enseñan más el amor por lo material que por aquello que no se puede comprar. Mira, nunca olvidemos a nuestra familia. Padres, honren a su familia, a su hogar. Se acabaron los amenes. ¿Usted cree que Jesús no enseñó de eso? Jesús era el varón de la casa. José había muerto. Y él dijo: bueno, sí, voy a salvar el mundo y voy a dejar a mi madre desamparada.
Dijo: no, Señor, yo no me iré sin haber solucionado este asunto con mi madre. Llamó a Juan y le dijo: Juan, ahora tú eres el hijo que yo debería haber sido. Yo me voy, pero tú te vas a quedar cuidando de mi madre, porque mi madre no va a quedar desamparada. Hijos, honren a sus madres, honren a sus padres. Jesús lo hizo. Jesús honró a su padre. ¿Cómo sé? Cuando Jesús regresa y pasa por Nazaret, ¿qué estaban diciendo? Este no es Jesús el carpintero. O sea que antes de entrar al ministerio, Jesús ¿qué hizo? Honró a José, siguiendo la profesión de su padre, ayudándole en las labores. Y ahora está muriendo en la cruz del Calvario y observa a su madre y dice: no me iré dejándote desamparada. Juan, ahora es tu misión, cuídala a ella si realmente me amas. ¡Qué tremendo! Dios te está diciendo en esta mañana: valora tu hogar, familia. Ministros, valoren a su hogar y a su familia. En casa de adoración no pueden haber ministros que se suban al púlpito a predicar y que tengan problemas en su casa, que menosprecien y desprecien a sus esposas, que menosprecien y desprecien a sus padres, porque Jesús no nos enseñó eso. Amén. Dígale al que está a su lado, dígale: ame a su familia, hónrela y ámela. Mateo capítulo 27, verso 45 al 46 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí es donde ocurre el momento crucial de nuestra redención. En este momento, escuche, durante toda la eternidad Jesús y el Padre siempre habían sido uno. Durante toda la eternidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo habían sido uno. Pero en este mero instante hubo una separación del Hijo y del Padre. Aleluya. Quiero que usted observe algo. Este es el pasaje donde Jesús no llama a Dios Padre. ¿Usted sabe por qué? Porque en este momento Jesús no estaba representando al Hijo de Dios, estaba representando a la humanidad. Jesús se desprende de su relación paternal para hacerse carne por nosotros. En ese momento, escuche, en ese momento Dios no estaba viendo a su Hijo Jesús. En ese momento Dios estaba viendo a la humanidad pecadora. Dice la palabra que proféticamente dijo que Él se haría pecado en el madero. Y en ese momento Jesús estaba haciendo pecado. La mirada de Dios fue quitada de Jesús. Yo creo que este fue el momento más agónico de la vida de Jesús. Más allá del dolor, del maltrato, del sufrimiento, este fue el momento más triste y doloroso, porque nunca se había separado del Padre. Y ahora estabas mirando y recibiendo esa mirada del Padre, viéndolo como pecado, viendo lo vil, lo menospreciable de toda la humanidad puesto sobre sus hombros. Alguien que era santo, perfecto, justo. ¿Cómo se siente usted cuando lo están acusando de algo que es injusto? Cuando te están condenando por algo que tú no hiciste. Y en ese momento Jesús estaba siendo mirado, escuche, por el Padre que lo amaba, pero estaba siendo visto con ojos de juicio, porque estaba siendo puesto sobre él todo el pecado de la humanidad. Y siente el abandono de Dios, siente cómo Dios le da su espalda. ¡Qué tremendo! ¿Y sabe por quién lo hizo? Lo hizo por usted y por mí, y no lo tenía que hacer. Él lo hizo para que usted y yo ahora no conozcamos las espaldas de Dios. Aleluya. Escuche, si usted lee toda la historia bíblica del Antiguo Testamento, cada vez que el hombre se alejaba de Dios, Dios decidió apartarse. Dígale al que está a su lado, dígale: el pecado aparta a Dios.
Dios se apartaba, y cuando Dios se apartaba, el pueblo caía en condenación, el pueblo caía en cautividad, el pueblo caía en esclavitud. Y solamente es cuando Dios volvía nuevamente sus ojos a ellos que llegaba para su vida la salvación. Lo que estaba pasando en aquella cruz era que Jesús estaba reconciliando esa deuda de pecado. Tenía que llevarlo, tenía que llevarlo, tenía que estar dispuesto para poder pagar. En ese momento Jesús tomó el lugar que a ti y a mí nos correspondían. Tú eras el que debía estar en aquella cruz, yo debía estar en aquella cruz. Ahí se estaba emitiendo el juicio que nosotros hubiéramos tenido que enfrentar en la eternidad, el día que muramos. Dice la Biblia, está dado que el hombre muera una vez y después de eso el juicio. Por causa del sacrificio de Jesús, ese juicio fue omitido, porque se ejecutó en la cruz del Calvario. Allí estaba el juez, allí estaba el que estaba condenándonos. Estaba la mano señaladora de Satanás señalando el pecado de la humanidad para condenación, pero estaba Jesús diciendo: aquí estoy yo pagando el precio que es necesario pagar para que ellos ya no lo tengan que pagar más nunca. ¡Aleluya! Mira la referencia bíblica al libro de los Salmos, capítulo 22, verso 1. Y aquí hace referencia, mira lo que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Escuche la correlación que hay en este pasaje con el pasaje en el que habla Jesús. Aquí está hablando el salmista desde la posición de la humanidad, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque lejos de mí está tu salvación y no escuchas el motivo de mi clamor. Aquí está representando a la humanidad que había perdido la salvación y que había perdido su conexión con Dios para ser escuchados. Pero aquí está Jesús tomando esa misma posición, pero desde la cruz, para poder ahora traer en respuesta una reconexión en nuestra relación con Dios. Ahora está Jesús mismo, Dios mismo, siendo hombre a través de la persona de Jesucristo, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Haciendo cumplimiento a esto para que haya esa ruptura de condenación y haya un acceso para la salvación y la vida eterna a la humanidad. Dígale al que está a su lado, dígale: ahora somos salvos porque un día Jesús decidió tomar el abandono y llevarlo en sí mismo para que tú y yo seamos salvos. Amén. Dele un aplauso al Señor. Juan capítulo 19, verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Esta palabra representa la agonía que vivió Jesús. La agonía que usted y yo debíamos vivir. La agonía que hubiéramos heredado si Jesús no hubiera tomado el lugar. Mira lo que dice el libro, vamos a ir rápido, Salmos 22, 15. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me han puesto en el polvo de la muerte. Aquí está haciendo una referencia a lo que vivía y sentía una persona cuando estaba siendo crucificado. Estuve estudiando un poco sobre lo que sucedía, y a causa de todos los sufrimientos, el maltrato y el estar colgado en la cruz, había una deshidratación extrema. Aparte de la deshidratación, era el sol que los consumía al estar colgados en aquella cruz. Sangre saliendo de su cuerpo, la debilidad, la asfixia por estar colgado. Escuche, ¿sabe qué provocaba eso? Provocaba que la lengua se les pegara en el paladar. Y esto ya había hecho referenciado en el libro de los Salmos. Se estaba cumpliendo algo: la agonía que sentiría la humanidad a causa de la condenación. Esta palabra está diciéndonos: tú estás siendo librado de la agonía eterna a causa de Cristo. Mira, amados, el infierno no fue diseñado para ti ni para mí, pero si no hubiera sido por Cristo, hubiéramos terminado allí.
Yo sé que en este tiempo ya no se predica sobre el infierno, la gente le tiene como miedo. Que de pronto la gente se va a poner brava y se va a ir de la iglesia si le hablamos del infierno. Pero la Biblia dice que el infierno es real. Y cuando yo leo con respecto al infierno, Dios, siempre tú cuentas esta referencia. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El libro de Isaías dice: y gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y cuando yo empiezo a observar en la Biblia lo terrible que sería ese lugar, estoy entendiendo a lo que Jesús estaba haciendo referencia. Una agonía eterna. Aquello que Jesús estaba viviendo por unos minutos, por unas horas, por unos instantes, nosotros lo íbamos a vivir eternamente, amados. Y Jesús estaba decidiendo vivir esa agonía para que usted y yo no la vivamos. Y aún nosotros nos estamos negando a acercarnos. Sé que aquí hay personas que hoy vinieron porque es Semana Santa, pero están luchando con acercarse o no acercarse a Dios. Hay personas que vinieron durante estos días porque es Semana Santa, pero después de Semana Santa se olvidarán del Señor. Y Jesús está diciendo: todo esto que hice en lo que celebran ahora es para que ustedes no tengan condenación y para que puedan venir a la vida eterna. Quiero salvarlos de la agonía eterna, pero es necesario que accedan a través de mí. Mira, amado, allá en el mundo no hay nada para ti. La salvación y la vida eterna solamente la vas a obtener a través de Jesucristo. Jesús te está diciendo: acércate a hoy. Hoy es el momento para que tomes la decisión de caminar conmigo, para que tengas salvación y vida eterna. Amén. Denle un aplauso al Señor. Sexta palabra, Juan capítulo 19 verso 30. Jesús hubo tomado el vinagre. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La palabra griega que se utilizó en este versículo es la palabra telestai, que significa, entre otras cosas, consumado es. Jesús estaba aclarando que lo que Él debía hacer por la humanidad ya se había sellado, que el pago se había completado. Pero a mí me llama mucho la atención la palabra griega que se utilizó, que es telestai, porque esta palabra se utilizaba en otras formas. Resulta que cuando un guerrero ganaba una batalla, buscaba el lugar más alto, tomaba su espada, la alzaba y gritaba telestai, que quería decir que había alcanzado la victoria, que había ganado. O sea que Jesús en aquella cruz, esa palabra que parecía de agonía, realmente era una palabra de victoria. Jesús estaba diciendo: he vencido a la muerte, he vencido a la condenación, he alcanzado la vida eterna para la humanidad. Se completó el pago. ¡Wow! Estaba diciendo el Señor que ya la justificación que era necesaria por la humanidad había sido pagada. Yo no sé si usted lo pueda creer, pero yo creo que mi lugar en el cielo ya está listo y preparado. Yo no sé usted, amado, pero yo me voy para el cielo. Me escucho amenes. Hermano, si usted no lo quiere creer es su problema, pero yo me voy para la eternidad con Cristo, porque consumado fue, porque pagado fue, porque el precio ya se canceló, porque Jesús se paró en la montaña y dijo: consumado es. En la cruz se completó tu victoria y mi victoria. Yo no peleé la batalla, la peleó Jesús y la ganó. Ahora yo tengo salvación y vida eterna. ¿Hay alguien aquí que lo pueda creer? Mira, más. Yo veo que escuche. Yo veo que algunos dicen como entre las manos: amén. Yo entiendo por qué. Algún día me sentí así. Tú te sientes que no te lo mereces. Pues quiero decirte que estás en lo correcto. No te lo mereces. Y nunca lograrás merecerlo. ¿Hay alguien aquí que lleve más de 20 años de ser cristiano? Levante la manita. Uy, ya me siento anciano.
no sabemos sino unos pocos. Después de más de 20 años de ser cristiano, puedo decirle con seguridad que no me merezco ir al cielo, pero iré. Porque no es por mí. Y créame, he intentado por todos los medios ser perfecto y nunca lo he logrado, pero Jesús sí lo logró. Y Él tomó el lugar en la cruz del Calvario. Él sufrió agonía y cuando terminó la agonía dio una palabra: consumado es. El precio por Alexis se pagó. Si usted lo quiere creer, es su problema, hermano. Lo que yo le estoy diciendo en esta mañana es que Jesús murió en la cruz para que usted y yo ya no tengamos que morir eternamente. Aleluya. Y quiero ya terminar con esto. Pero antes de eso quiero que vayamos, no puedo pasar por alto este pasaje, Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15. Y mira lo que dice que pasó en la cruz. Aquí lo dice explícitamente. Dice: anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos eran contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mira lo que dice la Biblia que pasó en ese momento en que Jesús dijo: consumado es. Y Jesús tomó el acta de los decretos y dice la palabra que en la cruz la exhibió. Y después de que la exhibió, la rompió, quitándole poder y autoridad. Aquellos demonios que sacaban la lista de sus pecados para decirle: Juanito, te perdiste, ya no hay nada contigo, te vas a ir al infierno. Jesús agarró y le quitó esa lista de pecados y la rompió y dijo: ahora ustedes ¿qué tienen contra Juan? Ahora ¿qué van a presentar contra Juan? El día que usted nos presentemos en la eternidad, escuche, sé que mucha gente predica que después de que nosotros muramos vamos a ir al juicio del gran trono blanco. Eso es mentira. Usted y yo no vamos a estar ahí. ¿Y sabe por qué no vamos a estar ahí? Porque el juicio suyo y mío ya se ejecutó en la cruz. Los que se van a presentar en el trono blanco fueron los que no aceptaron al Cordero, pero aquellos que aceptaron el sacrificio del Cordero, cuando vayan a la eternidad van a encontrar el rostro de Jesús diciendo: venid benditos de mi Padre. Ay, ay, ay. ¿Sabe qué va a hacer Jesús? Jesús nos va a tomar de la mano y nos va a llevar y va a decir: Padre, mira, por Leo fue que pagué el precio, por él fue que morí en la cruz, recíbelo en la eternidad. Aleluya. Amado, yo anhelo ese día. Desde que yo entendí esto, amado, yo le perdí el miedo a la muerte. Ya no tengo miedo a morir, porque yo sé que el día que muera voy a abrir mis ojos y voy a ver a Jesús. Yo no sé usted, pero yo sé que Él no murió en la cruz en vano. Él murió en la cruz para preparar un lugar en la eternidad. Y ya cierro con esto. Cuando Jesús habla con sus discípulos, les dice: yo me voy, pero me voy a preparar morada para ustedes. No lo voy a dejar solo, el Espíritu Santo quedará con ustedes, porque yo tengo que ir a preparar una fiesta en la que ustedes van a estar. Aleluya. Usted sí sabía que en este momento se está preparando una mesa en lugares eternos, porque va a haber un banquete y va a haber una fiesta, y va a ser la fiesta de nuestra salvación y nuestra redención. Y ese día usted va a llegar y se va a sentar a la mesa y ángeles le servirán. Aleluya. Y Jesús los presentará delante del Padre y va a decir: por ellos fue que pagué, por Félix fue que pagué, por Nancy fue que pagué, por Luis fue que pagué. Ahora recíbelos como hijos, Padre. Aleluya. No sé si hay alguien que se goce aquí. Aleluya. Si usted siente gozo, levante un grito de victoria.